esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, puesto que tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabes que yo soy un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. En el atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor, dice San Juan de la Cruz. Es decir, que el gran test, la gran prueba de la vida es si aprendimos a amar o a no amar, o si no aprendimos a amar. Y ese será el examen. Por eso en el Evangelio, en todo el Evangelio, Jesús nos va enseñando en qué consiste la capacidad de amar. Y nos dirá, como un buen maestro que nos va a examinar, que nos va a poner la prueba, en qué consiste la prueba, en qué consisten las respuestas que vendrán en el examen. Y lo principal quizás sea lo que Jesús dice: no existe mayor amor que dar la vida por aquellos a los que se ama. Darla
por amor. Y no solo nos lo dice, sino que nos lo muestra. Ahí en la cruz encontramos la gran prueba del amor, en que Jesús nos da la vida. A Jesús no le quitaron la vida, Él nos la dio, porque nos enseñó diciendo que no existe amor más grande que dar la vida. Ahí nos está dando la vida. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Los griegos quieren sabiduría, los judíos quieren milagros, y nosotros no tenemos más que a Cristo crucificado, que para unos es escándalo y para otros es necedad. Pero Cristo en la cruz para nosotros es la salvación. Por eso empecé diciendo esta frase de San Juan de la Cruz: seremos examinados en el amor. Ese es el fruto que el Señor quiere que demos, abundantes frutos de amor. Y si se fijaron y pusieron atención en la antífona del Aleluya, nos dice el Señor que nos escogió para eso. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto en abundancia. Y el amor más grande consiste en dar la vida. Esto lo entendieron muy bien los macabeos. En el segundo libro de los macabeos, que se nos ofreció hoy como lectura, vemos cómo el rey Antíoco quiere que desobedezcan la ley, que no tomen en cuenta la ley de Moisés, que en aquel momento se decía no comer carne de puerco. Y créanme lo que comer o no comer carne de puerco no tiene ninguna importancia, como después nos lo dirá Jesús. Nada de lo que entra por la boca mancha al hombre, sino lo que sale de su corazón, porque de ahí salen los desenfrenos, el desorden, los deseos de venganza, el crimen, todo sale del corazón humano. Pero obedecer a Dios, aún en cosas que son pequeñas, es lo que los macabeos descubren. Y vale más la obediencia a Dios que la misma vida. Por eso cuando el rey Antíoco está induciendo a estos 7 muchachos para que desobedezcan la ley de Dios, prefieren morir y son arrojados al fuego. Y su madre, que va presenciando cómo los matan, ella los alienta para que superen la prueba, el test. Y les dice: hijos míos, yo no les di la vida. Yo lo único que hice fue obedecer a Dios y Él me usó como instrumento para darles la vida. Vean el universo, vean las estrellas, y todo eso lo hizo Dios. Cuando el rey Antíoco ve que todos van muriendo, se desespera y le dice a la mamá de los macabeos: falta el más pequeño, ve y dile que coma carne de puerco, que desobedezca, y yo le perdonaré la vida. Y en su lengua materna, llena de ternura, le dice a su hijo: hijo mío, yo no sé cómo Dios te dio la vida. Yo lo único que hice fue tenerte 9 meses en mi vientre y por 3 años te amamanté. Eso es todo lo que yo hice por ti. Pero todo fue obra de Dios. No desobedezcas la voz de Dios. Él tuvo poder para traerte a la vida y Él tiene el poder para darnos la vida
que no nos podrá ser arrebatada. Con la esperanza puesta en Dios, el más pequeño de los macabeos va y le dice a los verdugos: obedezcan lo que les dice su rey, yo obedeceré a Dios porque Él es mi creador. Y cuando yo resucite, resucitaré con las personas a las que amo, a recibir el premio de haber superado el test, la prueba. En cambio tú, rey injusto, te esperan los tormentos. Queridos hermanos, en esta misma línea está el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Encontramos varios tipos de personas en la parábola que Jesús nos ha enseñado. La primera, pues es el señor de la nobleza, que va a ser nombrado rey. Esto lo dice la lectura a propósito de que ya se acerca la fiesta de Cristo Rey. Cristo es el que reina. Cristo Rey. Y entonces va a ir a un país lejano a recibir el nombramiento de rey y les confía unos talentos, unas monedas de oro a sus siervos. Y les dice: hagan un negocio con estas monedas y a mi regreso veré cuáles son los resultados. Pero hay otro tipo de personajes, los enemigos, los que no quieren que Cristo reine, los que el noble se ha nombrado rey y mandan una embajada para hacer planes y evitar que sea nombrado rey, pero sí es nombrado rey. Y a su regreso descubre que los siervos han hecho negocio y muy buen negocio, y además son muy honrados. Le dicen: me dejaste una moneda, mira cuánto produjo 10. ¡Bravo! Como eres fiel en lo poco, se te va a confiar lo grande. Ven y pasa a ser gobernador de 10 ciudades. Al otro: mira, me dejaste una moneda, un talento, yo lo he multiplicado y aquí tienes 5. Buen trabajador, buen empleado, pasaste la prueba. Pasa a ser gobernador de 5 ciudades. En cambio, al tercero le dice: tuve miedo, no hice nada, la escondí porque tú cosechas, buscas frutos, y yo, la verdad, tuve miedo y mejor aquí te entrego tu moneda. Como diciendo: no la quiero. Y le dice el rey, ya nombrado rey: quítenle la moneda a este perezoso, este que no da fruto, este que no quiere hacer fruto o ganancias, y dénsela al que tiene 10. Pero ya tiene 10. Sí, pues al que mucho tiene, mucho se le dará. Queridos hermanos, todos los dones que tenemos nos los ha dado Dios, incluso la vida, como quedó plasmado en la primera lectura del segundo libro de los Macabeos. Incluso la vida es uno de esos valores que Dios nos dio y es para que fructifique, para que dé fruto en abundancia. Aquel que no quiere dar fruto, ¿para qué le sirven los dones que se le han dado? Más aún, a veces hay quien piensa que los dones que se le han dado son para alimentar una actitud egoísta o de vanagloria. Ya en muchos momentos les he citado que cuando yo era chamaco y que iba a la secundaria, mis compañeritas de la escuela solían llevar una revista que se llamaba Vanidades, en donde las enseñaban a ser vanidosas, a estarse peinando, pintando las uñas, las cejas y todo, solamente
para fomentar la vanidad. La simpatía, la belleza, mis queridos hermanos, también son dones que hemos recibido y creo que es un reto, especialmente para las mujeres, aprender a descubrir que su belleza, su simpatía, su sonrisa es para hacer el bien. Cuánto bien podría ser una linda chica que se acerque al tonto de la clase y le diga: ánimo, tú puedes. Yo creo que eres inteligente, puedes hacer las cosas bien. Yo creo que eso daría mucho fruto en aquella persona. O esa muchachita que no se sabe arreglar, que piensa que está feíta y todo, pues que alguien vaya y le diga: oye, fíjate que eres simpática, qué bueno, eres buena en los deportes. Yo creo que se daría mucho fruto. Las chicas que no hacen fructificar en sus valores, su belleza, su alegría, se llevan una gran decepción. Porque las mujeres hermosas y bonitas son muy deseadas, pero no son amadas. Se les busca a veces solamente para usarlas como Kleenex desechable. Úsese y tírese.